Bueno, a continuación vamos a ver los instrumentos de medida sobre todo los más elementales, ¿sí? De medida de parámetros eléctricos, ¿sí? Sobre todo para medir lo que sería la tensión y o diferencia potencial y la intensidad de la corriente, ¿sí? Lo que nos interesa sobre todo es cómo se hacen las conexiones para medir. Por ejemplo, si tenemos un circuito, ¿sí? En donde yo quiero medir, por ejemplo, la tensión que tiene, la caída de tensión que se produce acá en la resistencia R, ¿sí? Esto tiene una tensión de fuente, se voy a colocar un voltímetro, ¿sí? O sea, esas son las medidas de tensiones. Las medidas de tensiones se hacen mediante un voltímetro. ¿Cuál es la característica del voltímetro? Que siempre se coloca en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que en una línea paralela a la resistencia, ahí vamos a colocar el aparato que sería el voltímetro, ¿sí? Porque digamos, la forma de medir la tensión es un circuito en paralelo. Y tiene que haber una cierta relación de resistencias. ¿Por qué? Porque la resistencia interna del voltímetro tiene que ser alta para que la corriente que puede venir por acá, ¿cierto?, en lugar de derivarse hacia el voltímetro, porque tiene alta resistencia el voltímetro, pase directamente a la resistencia, que es lo que queremos medir, ¿sí? O sea, que la medida de tensiones se hace en paralelo. En cambio, la medida de las corrientes, que son estas, ¿ve? La medida de las corrientes, ¿qué vamos a tener? Tenemos el circuito igual, ¿sí? Pero yo en este caso no quiero medir, digamos, la tensión, sino lo que quiero medir son las corrientes, ¿sí? Entonces este tiene una fuerza electromotriz o tensión de alimentación E, por acá circula una corriente I, ¿sí? Que es la misma que pasa por acá, esta es la resistencia R, ¿sí? Y por acá tenemos la corriente I, ¿sí? A diferencia de lo que era la tensión que se coloca en paralelo, el aparato que mide la corriente, índice de la corriente, se llama amperímetro y se lo coloca en serie. Lo vamos a poner un poquito ahí, intercalando ahí. Quiere decir que en la misma trayectoria por donde va la corriente, ahí se coloca el amperímetro, ¿sí? Se coloca en serie a diferencia del voltímetro que se coloca en paralelo. ¿Y acá qué condición tiene que tener el amperímetro para que pueda medir correctamente la intensidad de la corriente? Que la resistencia interna del amperímetro debe ser muy baja para que le permita pasar la mayor cantidad de corriente, porque queremos saber cuál es la corriente que consume la resistencia principal, no la resistencia interna del amperímetro. Eso en cuanto a las conexiones, ¿sí? También tenemos otro tipo de aparato, ¿sí? Pero siempre lo que nos interesa es cómo se arman los circuitos cuando ya están combinados, no una sola resistencia, sino más de una resistencia, 2, 3, 4, varias resistencias, e incluso se pueden intercalar dos más fuentes, ¿sí? Esos son los llamados resolución de circuitos, ¿sí? Tenemos en lo que es resolución de circuitos, tenemos por un lado, ¿sí? Tenemos los circuitos sencillos que se hacen con la resistencia equivalente y la ley de Ohm. Los conceptos que se aplican son resistencia equivalente, que puede ser en serie o en paralelo, equivalente, ¿sí? Puede ser en serie, A en serie, o en paralelo, ¿sí? En paralelo. Y después tenemos los circuitos, y la ley de Ohm, son los conceptos que se aplican, ¿sí? Y por otro lado tenemos los circuitos en circuitos complejos, que, digamos, son aquellos que tienen más de una fuente. Los circuitos sencillos pueden tener varias resistencias, pero una sola fuente. En cambio, los circuitos complejos tienen más de una fuente, ¿sí? Y eso se resuelve mediante las llamadas leyes de Ohm, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff, ley de los nudos y ley de las mallas, que vamos a ver a continuación. Ley de los nudos y ley de las mallas, ¿sí? Primero vamos a ver resolución de circuitos sencillos, ley de las mallas. Repito, ¿cuáles son los circuitos sencillos? Los circuitos sencillos son aquellos que tienen una sola fuente, ¿sí? Vamos a ver cómo se van resolviendo de acuerdo a si en serie o en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un circuito en serie, sería el primer tipo, ¿sí? ¿Cuál sería? La característica que tienen los circuitos en serie, que tienen dos o más resistencias, ¿sí? En la misma trayectoria de la corriente, ¿sí? Acá puede venir una, por ejemplo, acá puede venir otra, ¿sí?
y acá puede venir otra. Entonces tenemos R1, por dar un ejemplo, R2 y R3. ¿Sí? Bien, en este caso vamos un poco más abajo de la fuente. ¿Sí? Tenemos acá así y así. Entonces, tendríamos que esa fuente, por la presencia de la resistencia, va a generar una cierta corriente, intensidad de corriente I que va a pasar. Y la característica del circuito en serie es que es la misma corriente, la misma intensidad de corriente que pasa por todas las resistencias. Esta es la misma I, viene por acá la I, da la vuelta a la I, y siempre la misma I. En cambio, la diferencia de potencial es diferente, porque la tensión de la fuente es, por ejemplo, 12 voltios, y cada resistencia produce una caída de tensión. Esto va a producir una caída de tensión, llamémosle B1, entre los bornes de R1. Entre los bornes de R2 va a producir una caída de tensión B2. Y entre los bornes de R3 va a producir una caída de tensión B3. Entonces, al ser la corriente igual, podemos plantear, ¿cierto? La ley de Ohm, ya recordamos, B igual a R por I o I por R, ¿sí? Vamos a poner R por I, ¿sí? Si vamos planteando para cada parte del circuito, por ejemplo acá, en R1, ¿qué vamos a tener nosotros? Que B1 va a ser igual a R1 por I, ¿sí? R1 por I. Porque la I es la misma, la I que se generó acá, no hay I1, I2, I3, sino que es la misma para los tres. Entonces R1 por I. B2, que la caída de tensión del otro va a ser R2 por I, ¿sí? Y B3 va a ser también R3 por I. Todo con la misma intensidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para hallar la relación de las resistencias equivalentes? Vamos a sumar miembro a miembro, ¿sí? Sumamos miembro a miembro y vamos a tener acá que al sumar las caídas de tensión B1 más todo lo de la izquierda, B1 más B2 más B3, ¿sí? Me va a dar igual a la suma de todo esto que está acá. O sea, R1 por I más R2 por I y más R3 por I, ¿sí? Lo ponemos R1 por I más R2 por I y más R3 por I. Como I aparecen los tres, podemos sacar factor común I y me queda así. I por R1 más R2 más R3. ¿Sí? Y ahí, otra relación que se da es que la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la tensión de fuente, o sea que debe ser igual a E. Esa suma es igual a E, ¿sí? Por otro lado, podemos hacer lo que se llama el circuito equivalente, porque estas tres resistencias se pueden resumir en una sola, ¿sí? Eso se llama circuito equivalente. Cuando yo a las tres resistencias las junto en una sola que produce el mismo efecto. ¿Qué quiere decir que produce el mismo efecto? Que bajo la misma tensión de fuente produce la circulación de la misma corriente. Y esta se llama resistencia equivalente, que es equivalente a las tres juntas, ¿sí? Entonces, por la ley de Ohm, si esto es E, ¿sí? Circula por acá una corriente I, por acá damos vuelta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que va a ser que E va a ser igual a la resistencia equivalente por la intensidad de la corriente, ¿sí? Entonces, reemplazando donde dice E acá, vamos a tener resistencia equivalente por intensidad de la corriente, ¿sí? Vamos a ponerla ahí en rojo en los dos lados, ¿sí? Va a ser igual a R1 más R2 más R3, y ahí podemos simplificar la intensidad de la corriente, que estaría acá con esta, se divide ambos por I, y me queda la fórmula final para circuitos en serie, que la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias que están en el interior del circuito, ¿sí? Eso es para resistencia en serie. En general, si hubiera, digamos, N, porque puede haber más de 3, la resistencia equivalente es la sumatoria de todas las R sub I, con I variando desde 1 hasta N, ¿sí? Para el circuito en serie. En cambio, los circuitos en paralelo, ¿qué tenemos? Que ya no es la misma corriente, ¿cierto? Sino que se va diversificando el circuito, es decir, se divide en líneas paralelas. Acá tenemos uno, por ejemplo, acá tenemos otro, ¿sí? Y acá tenemos otro. Son tres resistencias, ¿cierto? Que están derivadas, es decir, que acá una, acá otra, ¿sí? Y acá otra, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá un R1, un R2 y un R3. ¿Cuál es la característica de los circuitos en paralelo? Es que la tensión es la misma. Quiere decir que la tensión de fuente
es la misma en todos lados, o sea que acá, entre estos bornes, acá va a haber la misma tensión E, acá también va a haber la misma tensión E, y acá también va a haber la misma tensión E, ¿sí? En cambio, la corriente, la que se generó acá, que es la I, ¿sí?, va a circular hasta un punto de bifurcación, ¿sí? Estos puntitos donde se bifurcan se suelen llamar nudos. Los nudos es donde la corriente se divide en dos o más, es decir, que como mínimo debe haber tres corrientes en un nudo. Por acá viene I y le vamos a llamar I1, vamos a poner en rojo para que se note mejor, y aquí I1 la que pasa por R1, ¿sí? Y la otra parte que en el nudo pasa para la otra parte del circuito la vamos a llamar I23. ¿Por qué I23? Porque es la misma que va a pasar una parte por 2 y otra parte por la 3. Entonces, una vez que llegue al otro nudo, parte va a pasar por R2 y ese le vamos a llamar I2. Y la que continúa para R3 le vamos a llamar I3. I3 va a continuar por acá, se va a juntar con la I2 que viene de arriba, ¿sí? Y van a volver a dar la I23, que se va a volver a juntar con la I1 que viene de la otra parte, y va a volver a dar la I total que estaba al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo más difícil es establecer la relación de las corrientes, pero fíjense que por la ley de la conservación, si viene una corriente I, llega I, sale I1 y sale I23. ¿Qué voy a tener? Que I tiene que ser igual a I1 más I23, porque la energía no se gana ni se pierde, es decir, se conserva. Entonces, la corriente que llega debe ser igual a la corriente que sale. I va a ser igual a I1 más I23. Pero por otro lado, tenemos que I23 llega a este otro nudo. Y sale I2 y sale I3. Por lo tanto, I23, que el que llega debe ser igual a la suma de las que salen. O sea, I2 más I3. Entonces, si reemplazamos I23 por su equivalente, I va a ser igual a I1 más, en vez de I23 ponemos I2 más I3. En definitiva, la corriente total, que es la que comienza a circular a partir de la salida de la fuente, tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la relación? Planteamos lo que es I1, I2, I3 para cada uno y después la sumamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener? De acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a la tensión. Todo tiene la misma tensión, o sea que va a ser E sobre I1 va a ser E sobre R1, porque es la que le corresponde a I1. I2 va a ser E sobre R2, y la que responde a I2. Y I3 va a ser E sobre R3, ¿sí? Entonces, una vez planteadas las tres intensidades de la corriente, sumamos miembro a miembro y vamos a tener I1 más I2 más I3 va a ser igual a E sobre R1 más E sobre R2 y más E sobre R3. E sobre R1 más E sobre R2 y más E sobre R3, ¿sí? Más. Entonces tenemos acá sobre R1, sobre R2 y sobre R3, ¿sí? Y sacando factor común E, va a quedar, entre paréntesis, 1 sobre R1, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Entonces estamos tratando ya de encontrar la relación que hay entre los circuitos en paralelo, ¿sí? Por otro lado, la suma de las corrientes hemos deducido que es igual a la corriente total I, ¿sí? Pero por otro lado, podemos resumir este circuito en un circuito equivalente, que es un circuito en donde tiene, digamos, todas estas tres resistencias en paralelo se juntan en una sola, que se llama resistencia equivalente, que produce el mismo efecto que todas actuando al mismo tiempo. Entonces este R equivalente, la fuente E, y circula una corriente I. La corriente total I va a ser igual a E sobre R equivalente, ¿sí? Entonces, reemplazando ese valor de acá en I, lo pongamos en rojo, ¿sí? Vamos a tener que, en lugar de I va a ser E sobre R equivalente, ¿sí? Y eso va a ser igual a lo que tenemos en el segundo miembro, a E por 1 sobre R1, más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3, ¿sí? Simplificando la G, ¿sí? R2 y más 1 sobre R3. Simplificando la G, tenemos E acá y acá, dividiendo miembro a miembro, me queda la relación final para los circuitos en paralelo, que dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3, ¿sí? Bien, eso sería para un circuito, digamos, sencillo, ¿sí? Habría que ver ahora por un circuito complejo, o sea, las leyes de los nudos y de las mallas.